Buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Hola Arián, tú sí pudiste ingresar, ¿cómo hiciste? Sí, profe, lo que pasa es que justo se ha caído la plataforma del Zoom y estuve buscando la forma de ingresar y fue a través, tuve que buscar mi historial de alguna vez que haya entrado a esta clase y, y en mi historial pude encontrar el link, ¿no? Lo Ah, que podría hacer es compartirlo con mis compañeros. claro, totalmente, genial Arián, muchas gracias. Ok, profesor, ahora lo comparto. Hola, ahora sí, buenos días a todos. Tenían problemas con la plataforma. Luego yo cuando quise también compartir el link, ingresé de nuevo a la plataforma y me salía el mismo error. No sé qué estará pasando. Pero Arián no se encontró la forma de lograr accesar. ¿Y saben si los demás también les llegó el link para que puedan ingresar? Porque veo que hacen falta varios. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda de sesión, el viernes pasado estuvimos cubriendo algunos detalles respecto al procesamiento de gas natural, bueno, en sí empezando de gas húmedo, porque hablábamos de proceso de deshidratación, también hablamos de proceso de endulzamiento,
Y finalmente, pues vamos a ahorita cubrir lo que es el procesamiento para la recuperación de líquidos de gas natural, que es uno de los objetivos del caso de ingeniería, ya para que ustedes empiecen a aplicarlo precisamente a través de Promax, sigan complementando su simulación. Pues hasta ahora lo que han hecho es adelantar todo el proceso de sistema de transporte, ¿no? Es decir, el sistema de transporte desde los pozos hasta la planta de procesamiento, utilizando en el intermedio también sistema de compresión y bombeo. Entonces, para aquellos que de pronto no tuvieron el tiempo para revisar la grabación de la sesión del viernes, voy a hacer un resumen así súper rápido de lo que alcanzamos a cubrir. Por un lado hablamos de la composición generalizada de los hidrocarburos, luego la deshidratación del gas natural, endulzamiento, y hoy vamos a cubrir rápidamente lo que es recuperación de GLP y también de gas, y también el procesamiento para convertir ese gas natural en gas licuado. Entonces, respecto a la composición de los hidrocarburos, estas las vamos a pasar rápidamente. ¿Qué indicábamos respecto a esa composición? Pues que sin duda los hidrocarburos son de importancia. Comentábamos que, eh, digamos, muchas de las cosas con las que trabajamos pues existen gracias a los hidrocarburos. Eh, Incluso desde el punto de vista de generación eléctrica, la parte de generación, pues sabemos que acá en el Perú hay varias termoeléctricas, así que el gas natural, por ejemplo, es de importancia. También rescatábamos de nuevo todo lo que vimos en la introducción de cuáles son esos activos de producción de gas natural que están aquí en Perú y pues comentábamos acerca de uno de los bloques que satisfacía toda esa demanda doméstica, ¿no? Entonces decíamos que el gas natural de todas maneras sigue siendo algo clave. También comentábamos que, bueno, no les resulta muy atractivo el tema de los hidrocarburos, pero también vimos que eh, esas razones que algunos tienen por las cuales no les resulta atractivo los hidrocarburos, pues vemos que de todas maneras las compañías las están gestionando, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, el tema de las emisiones, también el impacto ambiental, el impacto social. De todas maneras, comentamos que hay ciertas restricciones, hay ciertos planes, y desde el punto de vista de sostenibilidad, de todas maneras las compañías siguen, ¿no? Decíamos que un activo de producción de gas natural debe ser sostenible, no solo desde el punto de vista técnico, con seguridad de procesos, las capas de protección que ya las hemos visto a lo largo del curso, sino también que sea sostenible desde el punto de vista ambiental y social. Entonces, dada la importancia de los hidrocarburos, también queríamos entender un poco más acerca de cuál es esa composición generalizada, porque esa composición generalizada a su vez, digamos, condiciona qué debe tener cada uno de los subsistemas de un proceso en particular. Entonces decíamos que los hidrocarburos están principalmente constituidos por carbono e hidrógeno, en gran proporción por carbono, y que podrían estar presentes. Por otro lado, otros elementos como parte de las moléculas de los hidrocarburos, eh, pero también pueden estar presentes, digamos, algunos compuestos que no resultan de interés, pero no como parte de la molécula del hidrocarburo, sino mezclado con moléculas de hidrocarburo. Entonces, por eso cuando veíamos el caso de ingeniería, pues dentro de esa mezcla de compuestos está sin duda los que nos interesa, el metano, el etano, también compuestos más pesados que el gas natural, como el propano, butano y más pesados, pero también unos compuestos que nos resultan de interés, como el dióxido de carbono, por ejemplo, como el ácido sulfídrico, y por eso era que en función del entendimiento de esa composición, pues el procesamiento, el diseño de ese proceso debía ser establecido. Entonces, dentro de esos compuestos, así de forma generalizada, los compuestos que resaltábamos eran, por un lado, los compuestos saturados, y les llamábamos saturados, ¿por qué? Porque es una molécula que capta la mayor cantidad de hidrógeno. Entonces, si puede captar la mayor cantidad de hidrógeno, significará que esos carbonos tienen enlace sencillo, están unidos por enlace sencillo, de tal forma que pueda aprovecharse los otros enlaces capturando hidrógeno. Entonces, por eso hablábamos de los compuestos saturados. En esta gráfica, lo que decíamos, en esta imagen, decíamos que los compuestos que nos interesan como parte del proceso son metano y etano, que estaríamos caracterizando como una corriente de gas natural.
Y también decíamos que, sin duda, para el negocio también va a ser de importancia los compuestos más pesados, ¿no? Propano, butano, pentano, hexano, hasta hexano teníamos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque cuando mirábamos esas gráficas de peso molecular y productos y también el boiling point de los compuestos, un poco haciendo enlace con el principio de funcionamiento por ejemplo, una separación primaria o en un proceso de refinación de petróleo, pues de todas maneras debemos tener en cuenta esas diferencias de peso molecular, por lo tanto esas diferencias de boiling point, de tal forma que cada compuesto o cada conjunto de compuestos están conformando un producto en particular. Luego teníamos los insaturados y claro, contrario a los insaturados nos referimos con aquellos compuestos que no pueden captar una buena cantidad de hidrógeno. ¿Y por qué? Porque empiezan a estar presentes otros tipos de enlaces, no enlace sencillo como veíamos en los saturados, sino tendríamos la enlace doble o enlace triple. Entonces, en cuanto al enlace doble, decíamos que era alquenos, los de saturados de enlace sencillo, decíamos que eran alcanos, y los de triples, alquinos. Entonces, son insaturados, ¿por qué? Porque por el hecho de contar con esos enlaces dobles o esos enlaces triples, implica que no pueden captar una mayor cantidad de hidrógeno. También que decíamos que debido a la presencia de estos tipos de enlaces, pues eran un poco más inestables, o sea, podían ser más propensos a reaccionar precisamente por la existencia de esos enlaces. Luego íbamos con los aromáticos, decíamos que los aromáticos tenían como parte de su estructura principal al benceno, y bueno, y luego ya sí captaban otros elementos. Por ejemplo, aquí vemos el tolueno, que de todas maneras la principal estructura está compuesta por el benceno. Luego vemos el sileno, y entonces también vemos que la principal estructura es el benceno, simplemente que ya aparecen ahí otros radicales. Entonces, bueno, esta parte sí la voy a pasar rápidamente para irnos directamente al procesamiento. Ah, bueno, pero antes de ello resaltar lo que decía, ¿no? En esta imagen. En esta imagen decíamos que teníamos, por un lado, número de carbonos. Entonces, claro, entre mayor sea el número de carbonos, mayor será el peso molecular. Y a su vez, entre más pesada sea la molécula, pues va a tener un boiling point mayor, ¿no? Entonces, por eso decíamos que aquellos compuestos que nos interesaban a nosotros, decíamos que nos imagináramos pues al GLP, ¿no? El GLP normalmente es propano y butano. Entonces, ese propano y ese butano es relativamente liviano, por eso su peso molecular no es tan elevado, ¿sí? Y pues en consistencia con ello el número de carbonos, ¿no? Entonces el propano, 3 carbonos, el butano, 4 carbonos. Entonces estamos en este rango, ¿no? Para ese rango, la temperatura a la cual ebulle cada uno de esos compuestos, pues está entre 0 y menos 100 grados Celsius. Entonces, por eso es normal que en la naturaleza pues, los encontremos en fase gaseosa, ¿sí? También que indicábamos que, por ejemplo, el propano y el butano serían compuestos que no nos interesa que hagan parte de la corriente de gas natural. Entonces, por eso también, en el momento en que vemos esa temperatura, decimos, bueno, ¿cómo vamos a lograr separar el propano y el butano del metano y el etano? Al parecer, sin duda, va a ser necesario tener un enfriamiento importante precisamente para lograr esa separación. ¿Por qué? Porque el metano y el etano seguramente están por aquí, que es donde tenemos, por ejemplo, un carbono, 2 carbonos, donde ese boiling point es bien, bien bajo, ¿no? Entonces, sí, entendiendo qué tenemos a nivel de composición, sumado a identificar qué productos son los que queremos producir, pues ya nos damos una idea de qué debería estar gestionado a través del proceso. También propano y butano como GLP, luego si tenemos pentano, hexano, pues miren que aquí ya tenemos más o menos 5 o 6 carbonos, ya estamos hablando de nafta. Entonces, por eso es importante que tengamos en mente, por un lado, sí, el gas natural como principal producto es lo que se quiere obtener, teniendo también en cuenta esa gran proporción por ejemplo, en el caso de ingeniería, ¿no? La mayor fracción molar es precisamente la del metano. Entonces,
es donde vamos a obtener más volumen y por lo tanto diríamos que es casi un negocio de gas natural. Sin embargo, en función de los precios del gas natural y de los líquidos de gas natural, puede resultar muy atractivo desde el punto de vista económico. De todas maneras, esos barriles de líquidos que se van a obtener de compuestos más pesados que aquellos que conforman el GLP. Entonces, de todas maneras, hay un negocio en compuestos que están siendo útiles, por ejemplo, para las gasolinas. Luego, en cuanto a la deshidratación, pues hacíamos un resumen de, bueno, ¿y por qué tenemos agua, no? ¿Por qué tenemos que deshidratar el gas? Pues decíamos que desde reservorio, por el hecho que existe esa interfaz entre agua y gas, pues sabemos que ese gas viene saturado con agua. A su vez, hemos identificado que la presencia de agua puede ocasionar algunos inconvenientes, ¿no? Por un lado, en la parte de transporte, cuando hablábamos de hold up, cuando hablamos también de integridad de los activos, pues ese contenido de agua de todas maneras puede ocasionar problemas, puede hacer que el sistema de transporte no sea eficiente si es que tenemos muchos slacks involucrados. Y también comentábamos que ese contenido de agua ante determinadas condiciones de presión y temperatura pueden dar lugar a formación de hidratos y hielos que, eh, por un lado, van a bloquear, pues sí, las tuberías, pero también van a afectar la instrumentación, va a afectar los equipos de proceso. Entonces también, aparte de tener en mente esa composición en términos de hidrocarburos, teniendo en mente también a qué temperatura se logra, digamos, condensar determinados compuestos para ir visualizando un proceso de separación, también es clave tener en mente, por un lado, que hay saturación de agua y que esa saturación de agua se debe gestionar. ¿Por qué? Porque de no hacerlo tendremos problemas, por ejemplo, en esos procesos en los que se debe trabajar a bajas temperaturas. Entonces, si necesitamos un proceso en el cual trabajar a baja temperatura y el contenido de agua es muy importante, pues vamos a tener inconvenientes en sí de varios tipos, ¿no? En el proceso como tal, en el transporte. Entonces, esa es la razón que necesitemos adelantar un proceso de deshidratación. Esto también, bueno, aquí sí también resaltar que tenemos varias formas de deshidratar el gas, ¿no? Absorción. Hablábamos de absorción como torres contactoras, en las cuales, pues como su nombre le indica, entra en contacto ese gas húmedo, y ese gas húmedo, esa corriente de gas húmedo que ingresa a la planta, tiene contacto, por ejemplo, con glicol, de tal forma de enriquecer el glicol, y cuando digo enriquecer el glicol es que el glicol va a ir captando o va a ir capturando ese contenido de agua, y en la parte superior de la torre pues va a salir esa corriente de gas natural ya sin contenido de agua o con contenido de agua pero demasiado bajo, ¿no? O sea, deshidratado el gas. También decíamos que pueden haber opciones de tecnología ya no por principio de absorción, que es contacto fluido-fluido, sino que sería absorción, ¿no? Y es mediante la interacción del fluido con un lecho empacado con sólido. Entonces ese lecho empacado, comentábamos que llegaba un momento en el que se saturaba, entonces ese lecho empacado tiene una superficie, tiene unos sitios en los cuales se empieza digamos, a absorber ese contenido de agua que queremos retener. Pero va a llegar un momento en el que se satura, esos sitios ya no van a estar disponibles, va a estar todo saturado y por lo tanto se requiere un proceso de regeneración. Decíamos que obteníamos una mayor o era más riguroso ese contenido de agua al cual se llega mediante absorción, pero igual que comentábamos también que para nuestro caso en ingeniería nos íbamos a enfocar en el proceso de absorción. Entonces, en esta gráfica resaltábamos esa curva de formación de hidratos. Por un lado teníamos la envolvente de una mezcla de hidrocarburo al lado izquierdo, pero también al lado derecho vemos esa curva de formación de hidrato. Entonces vemos que al reducir la temperatura, por un lado queríamos, si pensamos en el propano, en el butano, veíamos que el propano y el butano tienen un bubble point muy bajo, ¿sí? O sea, tendríamos que llegar a temperaturas muy bajas para que esos compuestos empezaran a convertir a fase líquida. Entonces, si como parte del proceso de todas maneras debemos hacer ello,
Si lo hiciéramos sin remover ese contenido de agua, lo que nos está diciendo la gráfica de la derecha es que empezaríamos a tener formación de hidratos. Es decir, nuestro objetivo a lo mejor es llegar a esa envolvente de la izquierda. ¿Por qué? Porque en esa envolvente de la izquierda lo que vamos a hacer es empezar a transformar unos compuestos de fase gas a fase líquida. Pero si para llevar a cabo ello tenemos que cruzar una curva de formación de hidratos por el hecho que está presente el agua, entonces vamos a tener esos problemas que comentábamos. Entonces, por eso es importante la deshidratación. La deshidratación prácticamente va a hacer que esta curva de formación de hidratos pues desaparezca. Una forma de medir qué tan eficiente es ese proceso de deshidratación es a través de la medición del dew point del agua. Entonces decíamos que si el objetivo es poner a disposición un gas natural para ser transportado a lo largo de las tuberías, pues necesitaríamos que cumpliese con esa especificación que el dew point del agua sería de menos 8 grados Celsius a 70 bar. Y, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso para gas natural licuado, entonces, claro, esa especificación debe ser mucho más exigente, ¿no? Entonces, esa especificación ya es medida en términos de concentración en partes por millón, de 0.1 partes por millón en mol. Entonces, de esta lámina, sí lo más resaltante comentábamos, ya una vez decíamos que nos íbamos a enfocar en absorción, es decir, en esas torres contactoras entre gas húmedo y glicol. También indicábamos que se debe tener un criterio para seleccionar qué líquido emplear. Entonces, hemos hablado del glicol, sin embargo, pueden haber otros compuestos que sean de utilidad, pero la selección debe apuntar a que sea un proceso eficiente, a su vez que ese compuesto que es de utilidad para llevar a cabo el proceso de deshidratación, pues ese compuesto pueda ser reutilizado, ¿sí? Pueda ser recirculado. Entonces, para recircular ese compuesto que ya va a capturar una buena cantidad de agua, pues tenemos que llevarlo a un proceso de regeneración. Y ese proceso de regeneración pues debe ser económico, debe ser fácil de hacer eh, y pues no perder de vista que en principio que es la absorción, si una torre contactora en la que entra en contacto pues el gas húmedo con ese compuesto que va a retener el agua, pero luego ese compuesto que retiene el agua lo debemos poner a disposición y recircular. ¿Para qué? Porque de todas maneras es un costo de la planta, es un costo del procesamiento y ese compuesto, pues entre más se pueda reutilizar, será mejor para la economía del proyecto. Vimos rápidamente precisamente lo que estoy comentando, el gas húmedo ingresa a la torre, por la parte superior ingresa el glicol y luego de haber tenido contacto ese gas húmedo con el glicol, vamos a obtener ese gas seco. Aquí, gracias a uno de los comentarios que hacían en la sesión anterior, pues resaltábamos que este gas seco no es gas natural todavía, ¿sí? Es decir, ese gas seco todavía puede tener propano, puede tener butano, puede tener trazas de pentano, hexano, ¿sí? Entonces, todavía no es gas natural, pero es un gas que a esas condiciones pues está todo en fase gas, pero ya está en una condición que no contiene agua. Por lo tanto, puede entrar a otro proceso en el cual sí se empieza a hacer esa separación de propano y más pesados. También indicábamos que en función de la concentración del TEC, podríamos llegar a obtener valores más, llamémoslos, más rigurosos en cuanto a la separación del agua. Entonces, entre mayor sea la concentración de ese compuesto que utilicemos, mayor será o mejor será la separación del agua involucrada. Entonces aquí, esto también lo paso rápido, simplemente es la opción de absorción con lechos empacados. Comentábamos de la regeneración, entonces se debe tener dos lechos empacados en paralelo, precisamente por eso ese tema de la saturación del lecho empacado. Y luego en cuanto al endulzamiento, hablábamos que el endulzamiento, la idea es que sea para remover ya sea dióxido de carbono, ácido sulfídrico, y comentábamos que esos compuestos que hacen parte de la mezcla del ese hidrocarburo, es decir, no como parte de la molécula, como lo veíamos en la sección de composición generalizada del petróleo, sino como un compuesto que está mezclado con esos otros compuestos que nos resultan de interés, reaccionan con
por ejemplo, una amina, de tal forma que se retenga, ¿no? Se retenga ese dióxido de carbono, ese ácido sulfídrico, y también lo que necesitaríamos es que ese compuesto que es de valor para retirar el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico, pues también sea recirculado. Aquí también comentábamos que debido a que el caso de ingeniería presenta una baja composición de dióxido de carbono, nosotros nos vamos a centrar únicamente en, por un lado, la deshidratación del gas y luego en sí la recuperación de líquidos para obtener una corriente de gas natural. Entonces, en cuanto a la recuperación de GLP, entonces esto sí no lo alcanzamos a ver el viernes, así que esta parte la vamos a cubrir un poco más despacio. ¿Qué teníamos de introducción? Por un lado, que el gas natural contiene hidrocarburos más pesados que el metano. Entonces, cuando tenemos en mente esa composición del caso de ingeniería, decíamos que está el metano, el etano, pero de todas maneras había propano, butano, pentano, también hexano. Y que esos compuestos en su conjunto, desde propano y más pesados, se conoce como líquidos de gas natural. Entonces, el caso de ingeniería es principalmente para obtener gas natural, pero estos líquidos de gas natural decíamos que son una fuente importante, por ejemplo, de ingresos. Entonces, no significa que nos olvidemos de ellos, ¿sí? Esos líquidos de gas natural pueden aportar bastante a la economía del proyecto. Entonces, el proyecto se encargará no solo de vender gas natural, sino también líquidos de gas natural. Aquí también, debido a un comentario del viernes, entonces miren que aquí también cabe la especificación del dew point, ¿sí? O sea, nosotros podemos hablar del dew point para verificar la eficiencia de deshidratación, ¿sí? Pero también podemos utilizar el dew point para verificar la eficiencia de separación de los líquidos de gas natural. Entonces, sin duda, nosotros debemos eh, cumplir unas especificaciones del gas natural. Es decir, esas especificaciones del gas natural estarán relacionadas con qué compuestos están presentes en esa corriente. Afortunadamente aquí la composición de dióxido de carbono es baja, también la composición de nitrógeno es baja. Entonces, ¿y por qué no nos interesan esos compuestos? Aparte de que resultan fuente de contaminación, si es que fuese una fracción muy alta de dióxido de carbono, también la presencia de esos compuestos afecta el poder calorífico del gas natural. Entonces, al final, el gas natural es una fuente de energía y lo que queremos es que tenga el mayor poder calorífico posible. ¿Sí? O sea, el mayor poder calorífico posible cumpliendo con las especificaciones de qué compuestos son los que suelen estar involucrados en la corriente del gas natural. Entonces, cuando estemos analizando esa corriente que vamos obteniendo en el proceso de gas natural, pues deberíamos tener un poder calorífico más o menos de 1050, 1070 BTUs por pie cúbico. ¿Sí? Entonces, si empezamos a tener poderes caloríficos muy altos, podría llegar a estar pasando que el proceso de separación, es decir, el retirar el propano y más pesados, no está siendo muy eficiente. Y también estaríamos afectando a la economía del proyecto. ¿Por qué? Porque si parte de ese líquido se está vendiendo como parte de la corriente de gas natural, pues estamos perdiendo una oportunidad y es precisamente monetizarlo a través del valor de, por ejemplo, de GLP, ¿sí? O a través de un valor de gasolina. Entonces es importante estar monitoreando también el poder calorífico. Bueno, el empleo del GLP, yo creo que eso es bien intuitivo. El GLP, el propano, el butano, lo hemos mencionado bastante. Me refiero a que cuando veíamos las fracciones en esa gráfica de peso molecular y también de boiling point, pues veíamos que si teníamos carbonos 3, 4, estábamos hablando de GLP, si estábamos hablando de carbonos 5, 6, estábamos hablando de naftas, gasolinas. Entonces, por eso es importante los líquidos de gas natural. Entonces, para recuperar los líquidos de gas natural, es necesario llevar a cabo procesos de refrigeración, ¿no? Entonces, un proceso de refrigeración, por eso también es que el proceso de deshidratación está antes de este proceso, ¿no? Entonces, las principales técnicas empleadas, ¿cuáles son? Separar a bajas temperaturas,
y también plantas con turboexpanders, ¿no? Entonces, alguien comentaba eso el viernes y efectivamente, al parecer ustedes en ingeniería del petróleo vieron procesos de separación, hablaron de turboexpanden, a lo mejor también de válvula Joule-Thomson, con el propósito de generar esas caídas de presión que traen como consecuencia también caída de presión, pero también reducción importante de la temperatura. Y claro, si esa reducción se da, esa reducción de temperatura, estamos cambiando o nos estamos moviendo dentro de la envolvente termodinámica de esa mezcla de hidrocarburos. Por lo tanto, vamos a favorecer la separación, ¿no? ¿Y por qué vamos a favorecer la separación? Porque seguramente en el momento en que ocurre esa reducción de temperatura, el propano, el butano pasan a fase líquida. Entonces va a ser más fácil separar el propano y el butano del metano y el etano, que sería el gas natural. Entonces aquí, brevemente, nosotros podemos tener deetanizadoras, depropanizadoras, ¿sí? Debutanizadoras. Entonces, ¿qué sería una deetanizadora? Entonces, aquí cuando ingresa el gas húmedo, ¿sí? Entonces ingresa el gas húmedo que previamente a qué ha sido sometido. Ese gas húmedo, me refiero a gas húmedo, pero ojo con esto, me refiero a gas húmedo porque todavía tiene contenido de líquidos de gas natural. No gas húmedo porque tenga agua, ojo con eso, ¿vale? Sino gas húmedo porque tiene líquidos de gas natural. Y cuando me refiero a líquidos de gas natural, me refiero a compuestos desde propano y más pesados. O sea, no significa que se encuentren en fase líquida, sino que aquellos compuestos que conforman los líquidos de gas natural todavía se encuentran en fase gaseosa y como parte de esa corriente en la que también está el metano y el etano, ¿sí? Entonces, necesitamos ingresar esa corriente a una torre luego de que ese gas que se extrae de los pozos ha sido sometido a proceso de deshidratación para remover el agua, pero también a proceso de endulzamiento en caso tuviese una composición elevada de dióxido de carbono, perdón, y o ácido sulfídrico. Entonces también comentábamos que en un video veíamos que debido a que en ese proceso de endulzamiento se utilizan, digamos, solventes, entonces lo normal sería que primero se endulce el gas y luego se deshidrate, ¿sí? Entonces, se endulza, se deshidrata y también, en caso tenga mercurio, pues se removerá el mercurio y luego si ya entra esta etapa en la que se empieza a recuperar los líquidos de gas natural. Entonces miren que aquí la primera torrecita que dice deetanizadora. Entonces si vemos ese orden de número de carbonos, tenemos primero el metano, luego el etano, ¿sí? Luego el propano y butano. Entonces miren que la primera torre que nos dice deetanizadora significa que en la parte superior de la torre va a estar saliendo que metano y etano, que sería para nosotros lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa una corriente de gas natural. Entonces, en esta torre, en la parte superior, estaríamos obteniendo ya metano y etano. Y pueden haber algunos procesos en los que también se necesite no solo separar el gas natural, sino que de una vez nos digan, no, pero también necesito separar el propano y también necesito separar el butano. Entonces, por eso vemos las otras dos torres, de propanizadora y de butanizadora, ¿sí? Entonces, por eso, al terminar esas tres torres, miren que en la parte inferior derecha hablamos de productos de gasolina, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya retiramos el propano, perdón, primero ya separamos el gas natural en la primera torre. Entonces, aquí en la parte superior saldría metano y etano, que para nosotros sería el gas natural. Luego lo que queda, digamos, de corriente ingresa a una segunda torre en la que se separa el propano. Entonces, esta corriente que va a tener, pues, butano y más pesados. Y luego en esta torre se separa el butano. Es decir, que luego esta corriente que va a tener todo lo que sería pentano y más pesados. Entonces, las dos primeras corrientes, lo que usualmente se conoce como GLP, si es que tenemos la unión de ambas, propano y butano, y luego la gasolina. Entonces, miren que aquí nos están confirmando
eso que hemos estado discutiendo a lo largo, digamos, de la presentación, que nos interesa gas natural y líquidos de gas natural. El gas natural es metano, etano, que para obtener metano, etano, pues previamente tengo que endulzar el gas, deshidratar el gas, removerle el mercurio, ¿sí? Y, y que para poder separar los líquidos de gas natural, de todas maneras hay un proceso de refrigeración. Entonces, previo al ingreso a la planta, seguramente tenemos ya sea turbo expander, válvula Joule-Thomson, ¿para qué? Para reducir la temperatura, de tal forma que en esa torre se logre esa separación, ¿no? Se logre esa separación entre el metano, el etano y también los líquidos de gas natural. Y luego viene el tema del gas natural licuado. Entonces, en cuanto a gas natural licuado, lo que podemos decir es que, sin duda, parte de que del gas natural. Entonces, decíamos que el gas natural licuado, y también lo vimos en un video, era simplemente para poder transportar buenas cantidades de gas natural, solamente que en fase líquida, y transportarla a otro destino en el cual va a llegar, ese gas natural licuado va a llegar y se va a regasificar, ¿no? Va a pasar de nuevo a fase gas. ¿Para qué? Para distribuirlo en destino. Entonces comentábamos cuando veíamos la introducción del curso que uno de los activos clave de Perú es camisea y que parte del gas de camisea se exporta, ¿no? Entonces parte de ese gas de camisea se exporta a, ya sea, no sé, Asia, Europa, Norteamérica, pero se exporta en fase líquida, en buques, gracias a el proceso que está en la planta de ProLNG. Entonces, ese gas en fase líquida va a estos destinos y una vez llegan los buques a esos destinos, se somete a un proceso, el gas en fase líquida, el gas natural en fase líquida, se somete a un proceso de regasificación. Entonces, ¿cómo se logra esa condensación del gas natural? Pues mediante un proceso de refrigeración a temperaturas muy bajas. Miren que aquí estamos hablando de menos 160 grados Celsius, ¿sí? Y que va muy de la mano de lo que veíamos en esa gráfica de número de carbonos, peso molecular, boiling point. Luego, el gas natural es transportado a través de tubería hasta los clientes, pero cuando la distancia es muy representativa, imagínense si tuviésemos una tubería desde, no sé, desde la costa de Perú hasta Asia. O sea, no tendría sentido, ¿no? Una tubería de esa longitud. Entonces, en lugar de tener una tubería para poder transportar en esas grandes longitudes, pues se utiliza el gas natural licuado para distancias, por ejemplo, de 1500 kilómetros a 5. Entonces, aquí, ¿cuál es el criterio? Que si tenemos unas distancias muy elevadas para ser transportado vía marítima, sin duda utilizamos, pero incluso aquí también, miren que tenemos la opción de transportar líquido de gas natural a través de camiones. Yo no sé si ustedes sabían que parte, ya existe aquí en Perú, eh, que parte del gas natural licuado que se produce en Perú LNG también se lleva mediante cisternas a lugares en los que se regasifica en Perú. No sé si ustedes tenían eso en mente. ¿Les suena eso? Claro, como no hay todavía un sistema de gas natural hasta ciertas locaciones, pues esta tecnología está siendo aprovechada. ¿Para qué? Para llevar en fase líquida gas natural en cisternas y llevarlo a lugares en los que igual, así como se hace para exportación, se regasifica y se utiliza en ciertas locaciones de Perú. ¿Habían escuchado eso? No, profe, la verdad que no. No, profe, no habíamos escuchado de eso. Félix abrió su micro, pero no lo escuché. A ver. Sí, se me escucha. Ah, ahora sí, Félix. Ahora Decía sí. que no había escuchado eso, profe. Ah, vale, sí, sí, sí. Pero, ¿cómo les resulta interesante o no? Sí, bastante complejo.
Sí, es cierto también eso, ¿no? Pero lo interesante es que se pone a disposición una tecnología que al inicio se pensaba que iba a resultar económica siempre y cuando fueran grandes volúmenes y para grandes distancias. Pero ha sido una alternativa aquí, ¿no? Por el hecho que a ciertas locaciones no se logra tener todavía, digamos, sistemas de transporte vía tubería. Entonces, aprovechando esa planta de ProLNG y que también ya hay, digamos, sistemas de transporte terrestre eh, en los cuales se puede conservar ese gas natural en fase líquida, pues se regasifica en esos destinos y lo bueno es que se lleva energía a esos lugares en los que es importante, ¿no? Entonces, finalmente, el gas natural licuado al final que es reducir el volumen del gas natural 600 veces mediante el proceso de refrigeración. Aquí algunos highlights respecto al gas natural licuado. Por un lado, que el pretratamiento, entonces se remueve gas ácidos, se remueve el agua, se remueve el mercurio y otras impurezas. Entonces, claro, sin duda, imagínense, si en el gas natural licuado, para producir gas natural licuado se requiere alcanzar muy bajas temperaturas, pues ese gas debe estar completamente deshidratado. También para cuidar los equipos, pues sin duda ese gas debe ser dulce, es decir, se le debió haber removido el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico y también el mercurio. Entonces, aquí también va a estar en función en dónde está ubicada la planta, ¿a qué me refiero? Si esa planta que recibe gas natural eh, y ese gas natural proviene de una planta en la cual ya ha sido sometido a varios procesos de deshidratación, por ejemplo, eh, eh, también de pronto endulzamiento, a lo mejor ya en la planta de gas natural licuado simplemente sea un tema de verificación, ¿no? Verificación que ese contenido de agua hacia abajo, o prácticamente nulo, ¿no? Porque hablábamos que cuando tenemos gas natural licuado es mucho más exigente ese contenido de agua, ¿no? Decíamos que más o menos 0.1 partes por millón o por debajo de ese valor. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de licuefacción? Pues se remueve calor sensible y también se remueve calor latente. Entonces, ¿a qué nos referimos con calor sensible y calor latente? Al final lo que se hace es cambiar la entalpía, ¿sí? La entalpía de ese gas natural de tal forma que ocurra ese cambio de fase, ¿sí? Ocurre ese cambio de fase gas a fase líquida y por ende pues ya podamos almacenarlo en tanques y también en buques para su transporte hacia destino. Pues aquí lo que se está planteando es que si tuviésemos 100% de metano, igual esto ustedes también lo pueden generar a través de Promax, tendríamos una curva, claro, de un solo compuesto, simplemente es esa curva que muestra la frontera líquido y vapor. Y en sí lo que se quiere resaltar aquí es que tengamos en mente esos dos compuestos que conforman el gas natural, que son el metano y el etano. Si vemos solo el metano, que sería la gráfica de la parte de arriba, ¿sí? La parte superior, si vemos solo el metano, miren que para alcanzar, por ejemplo, a presión atmosférica, que sería 15 psi/g, ¿sí? En caso esto esté en manométrico, entonces sería 0 psi/g. Entonces, si esto fuera manométrico y estamos hablando de presión atmosférica, sería 0 psi/g. Miren que para empezar a cambiar esa fase, es decir, de vapor a líquido, miren que tendríamos que tener una temperatura por debajo de menos 260 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, menos 260 grados Celsius para tener perdón, grados Fahrenheit, para tener una idea de cuánto es en grados Celsius. Vamos a verlo aquí. Son más o menos pues, los menos 160 grados Celsius que comentábamos hace un momento, ¿no? Entonces, por eso en el proceso de licuefacción del gas natural, pues trabajamos con temperaturas muy bajas, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por esto que ustedes han visto cuando hemos generado las envolventes termodinámicas. Ahora, no es solo metano el gas natural, también tiene etano. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí una mezcla de 50-50, metano-etano, pues ya se genera una envolvente
pero de todas maneras, si queremos ver a 0 grados, perdón, a 0 grados no, sino a 0 PSIG, es decir, a presión atmosférica, si es que la estamos viendo en manométrica. De todas maneras, si queremos tener todo en fase líquida, pues tendríamos que ir a menos 250 grados Fahrenheit, ¿sí? Que eso también en grados Celsius es más o menos 156, 150, menos 150 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, para que vean la utilidad de las envolventes termodinámicas, el entendimiento de las envolventes termodinámicas, el objetivo, ¿cuál es el objetivo del proceso? En este caso, del gas natural licuado, pues pasar todo ese gas natural a fase líquida. Y aquí simplemente una explicación, ya luego si quieren ustedes lo podemos explicar en más detalle. Pero es, por un lado, lo que estamos haciendo es reducir calor sensible, es decir, reducir esa entalpía, ¿sí? Enfriar ese gas. ¿Para qué? Para llevarlo de una temperatura en la cual se encuentra en fase gas, llevarlo a una temperatura en la que empieza a ocurrir ese cambio de fase a fase líquida. Entonces lo llevamos hasta el bubble point, reduciendo la temperatura. Luego, garantizamos que toda esa entalpía relacionada a la vaporización, pues todo se convierta a fase líquido, seguimos enfriando. Y luego, pues lo llevamos de una temperatura en la cual se tiene el bubble point, pues lo llevamos a una fase completamente líquida, ¿vale? Entonces llevamos una temperatura en la que aseguramos que a presión atmosférica, pues ya se encuentre en fase líquida porque también se almacena a esas condiciones. Luego, para comentar un poco de cuál es el proceso o qué requiere el proceso precisamente para el enfriamiento. Entonces, es un proceso de refrigeración, por lo tanto, va a existir otro fluido, ¿sí?, que se emplea para refrigerar. Es decir, está, por un lado, sí, está el gas natural, y ese gas natural lo debemos convertir en fase líquida, pero debe haber otro compuesto que actúe como refrigerante, ¿sí? Entonces aquí seguramente nos vamos a encontrar con intercambiadores de calor, con chillers, digamos equipos para precisamente realizar la transferencia de calor. Entonces debemos tener una sustancia que tenga baja entalpía, ¿no? Que vaya a servir como refrigerante. Entonces ese compuesto suele ser también hidrocarburo, ¿sí? Por ejemplo, propano. Entonces, suele ser hidrocarburo. Ese hidrocarburo es sometido a proceso de compresión, perdón, de condensación, luego de expansión, luego de vaporización y luego viene otra vez la compresión. Entonces, es en sí un ciclo en el cual se está gestionando la entalpía de este compuesto que está siendo empleado como refrigerante. Entonces, por eso aquí tenemos un evaporador. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que en el momento en que ocurre esta expansión, todo ese fluido que se utiliza para enfriar, pues pasa a fase líquida y una vez entra en contacto aquí en este evaporador, una vez entra en contacto con ¿qué? Con el gas natural, pasa a fase gas. ¿Quién pasa a fase gas? Pues ese fluido que estamos utilizando para enfriar, para condensar el gas natural. Entonces se tiene un ciclo en el cual se emplea ese fluido, que es, digamos, la herramienta, yo le llamo la herramienta, para que el gas natural pase a fase líquida. ¿Listo? Entonces se tiene todo un proceso, de nuevo, condensación, expansión, evaporación y compresión. Donde está la evaporación de ese compuesto que utilizamos como refrigerante, pues es donde ocurre la condensación del gas natural. Entonces, por eso es que aquí, en esta imagen, vemos un arreglo en el cual entra el gas natural, ¿sí? ¿En qué va a entrar? En fase gas, entra en fase gas. Y aquí en esta caja lo que se está representando es, digamos, todo ese intercambio de calor. Tenemos intercambiadores de calor. ¿Y con qué se está, digamos, con qué está ocurriendo esa transferencia de calor? Con la otra sustancia que se está utilizando. Y esa sustancia que se está utilizando, pues actúa como refrigerante
y normalmente ese refrigerante también es hidrocarburo, ¿vale? Y por eso también en línea con lo que veíamos aquí conceptualmente, pues tenemos también compresores, ¿sí? Tenemos estos compresores. Estos serían los condensadores. ¿Por qué? Porque son los que permiten enfriar el gas natural, ¿vale? Pero también tenemos, uy, perdón, pero también tenemos aquí los condensadores, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, porfa, me confirman. Sí, profe, todo claro. Gracias, Estefano, genial. Aquí también tengo de Álvaro, listo, gracias Álvaro. Entonces, aquí tenemos un diagrama de bloques muy rápido para resumir lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Tenemos por un lado el gas que proviene, por ejemplo, de los pozos. Vimos que se requieren de algunas facilidades de superficie, luego que a través del empleo de solventes, ¿sí? Se remueve el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico, es decir, tendríamos el proceso de endulzamiento. Miren que luego del proceso de endulzamiento viene la deshidratación, ¿sí? Y claro, cuando tenemos deshidratación, lo que tenemos es regeneración de ese compuesto que utilizamos, por ejemplo, TEC. Entonces utilizamos un proceso de regeneración para recuperar ese compuesto que es de valor. Lo mismo aquí, tenemos regeneración para recuperar esos solventes que deberían ser reutilizados en el proceso. ¿Para qué? Para remover el dióxido de carbono y ácido sulfídrico. Una vez deshidratamos, pues ese gas entra a un proceso de extracción de líquidos de gas natural. Ya vimos que era un proceso en el cual se tiene, por un lado, enfriamiento, pero también separación, y se obtienen esos compuestos como GLP, como compuestos que van a conformar las gasolinas, entonces tendríamos propano y más pesados. Y luego ese gas natural, ese gas seco, en el caso de ingeniería vamos a llegar hasta acá, ¿no? Hasta la extracción en esa primera etapa, pero luego sí, el objetivo es transportar ese gas natural en fase líquida a determinados destinos, pues ese gas natural tendrá que entrar a un proceso de licuefacción. Un proceso de licuefacción en el cual hay un proceso de refrigeración en el cual se requiere otro compuesto que actúa como refrigerante y hay todo un ciclo de refrigeración, ¿no? Y aquí una imagen más en la que tenemos el gas natural sin ser tratado, es decir, miren que aquí tenemos wells streams o well streams y es representando todo lo que viene de los pozos y en sí todo lo que se necesita es, por un lado, transportar, que es lo que ustedes ya han estado adelantando, transportar mediante tubería hasta la planta de procesamiento. También se ha visto que si esa presión no es suficiente, pues se requerirá de compresión y bombeo. Por eso aquí también están representando compresión de gas debido a la depletación del yacimiento. Entonces se comprime ese gas para cumplir con esa necesidad de presión a la entrada de la planta. También es necesario endulzar el gas, deshidratar el gas, y una vez se endulza y se deshidrata el gas, entra un proceso ¿para qué? Para recuperar los líquidos de gas natural, porque el objetivo es obtener metano y etano, pero de todas maneras los otros compuestos son de valor, ¿no? Son de valor para el negocio. Y luego el gas natural que se obtiene puede ir a un proceso de licuefacción, en el que también es un proceso de refrigeración mucho más retador. ¿Y por qué? Porque se manejan temperaturas, dijimos que de menos 150, menos 160 grados Celsius, para tener ese gas natural en fase líquida a condiciones atmosféricas, ¿sí? Y luego, pues, unos buques, todo ese líquido de gas natural se envía mediante buques a ciertos destinos en los cuales se regasifica de nuevo para ya ser utilizado como fuente de energía. Y aquí también un poco para que lo curioseen más que sea clave ahorita para nosotros, pero para que le echen un vistazo. Y es que todo este proceso que acabamos de comentar
en algunas locaciones del mundo están offshore, es decir, en una plataforma offshore o en una especie de buque, ¿no? También flotante, digamos, ahí en offshore, también puede estar el proceso disponible. ¿Por qué? Porque los pozos también pueden estar offshore, ¿sí? Eh, ese gas húmedo que salga directamente de esos pozos offshore, someterlo ya a un proceso también de endulzamiento, de deshidratación, de recuperación de líquidos de gas natural, para luego llevar ese gas natural directamente, por ejemplo, a costa, de tal forma que pueda ser consumido. Entonces, ese es el resumen que teníamos para hoy. Voy a dejar de compartir un instante. Entonces, ¿cuál es la expectativa ahora? ¿Vale? La expectativa ahora es que ustedes, como parte del desarrollo del caso de ingeniería, ¿sí? En combinación también con alguna información que sin duda pueden enriquecer a través de investigación y demás, em, eh, vayan explorando, ¿sí? Cómo realizar el proceso de deshidratación primero, ¿sí? Porque el gas que tenemos nosotros, en el caso de ingeniería, tiene agua. Entonces, primero tendríamos que deshidratarlo. ¿Con qué tendríamos que deshidratarlo? Con glicol. ¿Y cómo lo vamos a deshidratar? Empleando glicol en una torre contactora. Entonces, en la herramienta que estamos utilizando, vamos a empezar a explorar precisamente las torres contactoras de tal forma que podamos deshidratar ese gas. Una vez deshidratamos el gas, consideramos que el contenido de agua es adecuado mediante el análisis de, por ejemplo, el INT, ¿sí? Decimos, listo, el gas ya está preparado para que entre ahora al proceso de recuperación de líquidos de gas natural. Entonces, pero ahorita concentrarnos en el proceso de deshidratación. Entonces, lo que vamos a hacer para ello es para que ustedes vayan explorando y yo me voy uniendo a las salas. En estos minutos que nos quedan más o menos 20 minutos. Yo me uno a las salas y veo que han estado explorando respecto a la torre contactora, pero ya teniendo en mente lo que hemos conversado, ¿no? Por un lado, uno de los videos que veíamos la semana anterior, la semana pasada, el viernes, es que a la entrada de la planta que debe haber algo que se llama slack catcher, ¿no? ¿Por qué? Porque a la torre de deshidratación debe entrar solamente fase gas, ¿sí? No gas natural, porque todavía tiene líquidos de gas natural, todavía tiene propano, butano y demás. Pero me refiero fase gas. Entonces, antes del ingreso a esa planta, debemos tener una separación primaria, es decir, algo que represente ese slack catcher. Entonces, en ese slack catcher vamos a obtener una corriente que va a ser líquida, que va a tener hidrocarburo líquido y va también a tener seguramente agua líquida. Y vamos a tener una corriente de gas que va a tener también agua. ¿Por qué? Porque el gas todavía está saturado con agua. Va a tener metano, etano, pero también va a tener propano y más pesados. Entonces, esa sería la primera parte, ¿sí? Separar va a ser muy sencillo, simplemente en Promax se pone un separador representando esa separación primaria. Luego, esa corriente de gas que se obtiene es la que debemos empezar a explorar en la torre contactora. Entonces, ¿ya sabemos qué compuesto vamos a utilizar en la torre contactora? Sí, sabemos que vamos a utilizar TEC. Entonces, ya sabemos que necesitamos una corriente adicional de TEC. Vamos a tener la corriente de gas húmedo y vamos a empezar a explorar el número de etapas necesario para alcanzar esa deshidratación, ¿sí? Desde momento ese es el alcance. Ya luego entramos, una vez deshidratado, entramos al proceso de recuperación de líquidos de gas natural, pero por ahora sería eso. Y nada, entonces voy aquí a generar, más bien por favor me ayudan a recordar los grupos. Si no estoy mal, son 3 grupos, ¿sí? Me ayudan por favor ir recordando. Son 3 grupos. Recuerdo que en uno estaba Yuji, también creo que Grecia. Priscila, ¿tú también estás con Grecia y Yuji? No me acuerdo. Sí. Dale, Priscila.
Luego tenemos Álvaro, sí creo que está en otro grupo. ¿Sí, Álvaro? Sí, estoy con Jonathan y con Eli Morales. Con Eli. Ya Jonathan hoy no está, pero sí está Eli. Y en el último está Arián, Félix y Estefano. ¿Sí? No, profe, yo estoy en el primer grupo. En el primero. Félix en el primero. Ok. Y en el otro está Arián y Estefano. ¿Sí? Sí, profe, así es. Vale, entonces, ¿cuál es la idea? Que por un lado abran Promax, ¿sí? Y empiecen a explorar. Ahorita no van a resolverlo, no, pero sí que empiecen a explorar, digamos, qué se tendría que tener en consideración. Y ya, sin duda, la próxima sesión entramos más en Profesor, detalle, pero ahora es simplemente explorar. Sí, una pregunta. ¿La PC2 va a ser la semana que viene? no, no creo que sea la semana que viene, ¿sabes por qué? Porque como tenemos unas horas pendientes, por eso yo estaba coordinando con ustedes a ver si podemos recuperar unas este próximo sábado, ¿sí? Entonces creo que por la cantidad que dijeron Ok. que sí podían, haríamos esas horas. Y pues quienes no se puedan unir, pues luego por favor revisen la grabación, ¿sí? No hay inconvenientes, o sea, si no se pueden unir no sucede nada, pero sí que luego tengan el tiempo para revisar la grabación. Entonces yo creo que debido a esto que comento, que hay unas horas que están pendientes, y la verdad hoy yo ya me empezaba a preocupar cuando no se podían unir a esta, porque tampoco podemos dejarnos coger ventaja, ¿no? Entonces, yo diría que no deberíamos tener todavía la práctica calificada teniendo en cuenta estas horas que están pendientes, pero también depende de lo que ustedes opinen, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece bien? ¿No están muy de acuerdo? A mí me parece bien. Creo que sí, Vale, ok, gracias los demás. Grecia, Yuji, porque es de 8 a 10 de la mañana. No, no estaría seguro, profe. Depende, me imagino de que después de todo, yo confiaría en su criterio porque son cosas que tal vez no hemos aprendido aún o el examen sería distinto, tal vez. No estoy ah, seguro. no, o sea, si al final tiene, o sea, si alguien me dice, no, profe, definitivamente que la práctica calificada sea ahora, pues la haríamos de los temas que hemos cubierto hasta ahora, ¿no? Sino que creo que, por ejemplo, suponte que la práctica fuera sobre procesamiento de gas, ¿sí? Creo que les iría mucho mejor si ya hubiésemos practicado más, sobre todo en los conceptos a través del simulador, ¿no? A que solamente nos quedáramos con la explicación que he hecho e hiciéramos la práctica. ¿Sí me hago entender? Entonces, o sea, el mensaje es, de todas maneras hay tema como para hacer la práctica, pero creo que el resultado sería mejor si es que damos tiempo para que ustedes practiquen con el simulador, no porque en la práctica se vaya a preguntar del simulador, sino que a través del simulador uno reafirma los conceptos que ha visto en la teoría, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, si están de acuerdo, podríamos mover la práctica un poco. Sería para dentro de 2 semanas, profesor. Sí, exactamente, exactamente. Pero también si de pronto alguien dice, no, profe, yo creo que ya sea, la hacemos, no, no hay problema. Profe, en mi caso, no, Ujú. no es que quiero que sea, pero también me preocupa el hecho de que de repente postergarlo significa que se puede juntar con los otros cursos. Ah, entiendo, entiendo. Pues miren, hagamos una cosa, ¿por qué no lo discuten entre ustedes y me confirman luego en el WhatsApp que tenemos? ¿Les parece? Pues al final hacemos lo que mejor les convenga a ustedes, lo que más Um, les convenga a ustedes. profe, creo que por temas de tiempos,
creo que por temas de tiempo, porque para que no se nos acumule, bueno, en mi caso, no se me acumule con otros exámenes, yo sí preferiría que fuera la semana que viene, como estaba programado. Ok, perfecto. Entonces la hacemos la semana que viene. Queda así entonces. Sí, porque de estar, necesitamos que todos estén de acuerdo. Entonces, con que alguno no esté de acuerdo, debemos pues seguir lo que está planteado en el programa, ¿vale? Entonces, la haríamos tal como está planteada en la fecha que está planteada, ¿listo? Entonces, en caso algún tema, sin duda, también se comunican conmigo por el WhatsApp y tomamos una decisión, pero de momento, dada la sugerencia de Yuji, la mantendríamos en fecha, ¿listo? Entonces, voy a generar aquí las salas. Denme un segundo. Aquí, Félix, te uniste tal vez con otro dispositivo. Sí, te uno también a la primera. Sí, profe, gracias. Ok, ok. Profesor, una pregunta, ¿sería el viernes o el martes? La práctica. En la fecha tal cual que está planteada en el anexo. Para Ya, ok. seguir, digamos, así. Porque, a ver, déjame lo abro aquí, te confirmo. Dice 25 de junio, ¿sí? Ok, gracias, profe. No, con gusto, Grecia. Entonces la mantendríamos ahí, 25 de junio, que sería el viernes de la próxima semana, ¿vale? Entonces la hacemos ahí.
Hola, pues acabo de salir de una de las salas, ahí ofrezco disculpas a los otros equipos que no me pude unir. Veo que están avanzando muy bien, solo resaltar lo siguiente, ¿no? O sea, todo lo que hayan avanzado hasta ahora va a ser de utilidad, ¿sí? Algunos se están enfocando un poquito, ya se habían enfocado o habían empezado a trabajar en los líquidos, pero la intención ahora es que nos centremos en esa corriente de gas que se obtiene en el Slack Catcher, esa corriente de gas para deshidratarla. Decíamos que primero se endulza, pero aquí por la composición ser baja, solamente la vamos a deshidratar y luego ya la vamos a pasar a una etapa en la que vamos a recuperar los líquidos de gas natural. Pero de momento solo enfoquémonos en deshidratación con glicol, ¿sí? Y también de momento sin la regeneración del glicol. O sea, primero asegurémonos de correr la torre de absorción utilizando una corriente de glicol y pues esa corriente de gas que obtenemos en el Slack Catcher para deshidratarlo, ¿vale? Ese sería el mensaje y vamos paso a paso. Yo sé que en el simulador no puede ir más rápido, pero lo importante es verificar que cada cosita que estamos corriendo esté, digamos, muy bien entendida, que los conceptos que están detrás del simulador también estén muy comprendidos, porque a veces, ¿qué pasa? Que corremos simulaciones de cosas que no necesariamente vamos a tener en el proceso en la vida real, ¿no? Entonces, y que eso incluso también he visto que no es el caso de este curso, pero en otros cursos he visto que empiezan a sumar intercambiadores de calor aquí y allá por cambiar, digamos, condiciones de fase y demás, que al final eso en la realidad no se va a dar. ¿Por qué? Porque de todas maneras sería una demanda energética importante. Entonces, debemos seguir el proceso conforme lo que hemos visto en la teoría e irlo plasmando en la simulación, pero muy bien, o sea, todos van muy bien y simplemente vamos a ir ajustando de tal forma que lo que vemos en la simulación aplicando la teoría para el 25 de junio, que es la práctica calificada, pues todos estemos genial, ¿vale? Entonces yo les agradezco mucho por la sesión de hoy. Les sugiero también que vuelvan a ver la explicación del proceso y cómo enlazar, digamos, la composición, si tiene agua, si no tiene agua, qué compuestos nos interesa, cómo tener el entendimiento de lo que tenemos a nivel de fluido, también el cambio de fases y demás. Porque si entendemos qué queremos con el fluido, qué tiene el fluido, pues vamos a hallarle más sentido a lo que hacemos a lo largo del proceso, ¿vale? Entonces, de nuevo, muchas gracias y conversamos de nuevo el viernes y cualquier cosa del tema de la PC2 me escriben, si no, por el momento queda de acuerdo a lo planificado, ¿vale? 25 de junio. Entonces, muchas gracias y que tengan buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.